Muy buenas tardes a todos. Bienvenidas al webinar de Iniciación al Mundo Laboral, organizado por la Oficina de Egresados y Titulados de la Universidad Arturo Prat. El día de hoy nos acompaña María Fernanda Williams, quien es psicóloga, actualmente trabaja en la Unidad de Docencia y Asuntos Estudiantiles de la Universidad Arturo Prat, de la sede de Victoria. María Fernanda nos presentará el webinar de Iniciación al Mundo Laboral, denominado Power Skill, para el profesional de hoy, Inteligencia Emocional, Resiliencia. Se debe recordar a los presentes mantener en todo momento sus micrófonos en silencio para no interrumpir a la exposición. Va a ver cómo María Fernanda nos vaya interactuando con ustedes, si las preguntas las hacemos al final o las va realizando. Así que, María Fernanda, te damos la bienvenida y muchas gracias por estar acá y apoyarnos en esta actividad. Mi nombre es Fernanda Williams, yo soy la psicóloga de la Universidad Arturo Prat de Victoria, la encargada de realizar esta presentación para todos ustedes, que si bien es una temática muy importante, muy conocida, no está de más de repente poder clarificar un poquito las dudas, ¿ya? La idea de esto es que ustedes podamos ir teniendo como intercambio de opiniones, hacer algún comentario, duda, lo que ustedes quieran, pero al final de la presentación, ya, porque puede pasar que en estas pausas que uno va haciendo para poder escuchar las opiniones de los participantes o cuando quieran hacer alguna consulta, la presentación queda un poco clara, ¿ya? Entonces la idea es que todas las dudas y consultas que ustedes tengan me las puedan hacer al final de la presentación. La presentación es breve, ¿cierto? Pero es lo más clara posible. También quería aprovechar la instancia de pedir disculpas a todos los que están participando el día de hoy, ya que este taller estaba inicialmente agendado para la semana pasada. Yo sé que se conectaron porque los pude ver, lamentablemente ustedes no me podían escuchar, así que pido las disculpas correspondientes. Ya espero que esto no vuelva a ocurrir. La presentación del día de hoy es de los Power Skills y esto cómo se relaciona con la inteligencia emocional, que hoy en día es muy utilizada, sobre todo en el ámbito laboral. ¿Ya? Y esta es una presentación pensada en aquellos que están en calidad de egresados o a prontas de tener su primera inserción al mundo del trabajo. ¿Ya? Ay, se me cayó eso, no importa. El contenido de la presentación del día de hoy, son los Power Skills, las habilidades del siglo XXI, aclarar un poco en qué consiste en esta, la importancia que tienen hoy en día, ya tienen todo un vuelco en la actualidad y una importancia que puede marcar un antes y un después en nuestro primer trabajo laboral. Y la conceptualización de inteligencia emocional, pero dentro de este mismo contexto como habilidad del siglo XXI, ¿ya? Ya, aquí tenemos entonces el contexto laboral de esta Power Skill, ¿ya? Hoy en día, si bien se entiende que se ha dado un giro hacia la búsqueda de algunas habilidades y de poder aprovechar la mejor oportunidad, los trabajadores se hace muy importante, casi vital, el poder capacitarlos para que desarrollen otro tipo de habilidades, ¿ya? Habilidades que son consideradas de poder y que tienen estrecha relación con la comunicación, con esta capacidad de poder colaborar, capacidades de liderazgo y capacidades de poder afrontar las situaciones a pesar de la adversidad. Ya, este es lo que nos encontramos hoy en día en lo que es el contexto laboral. Ya no solo se busca un perfil curricular que cumpla con todos los requisitos, digamos, académicos o los requisitos como de empresa, a nivel de empresa. Ya aquí también ahora en el contexto laboral lo que se busca es poder contratar a una persona que cuente no solo con requisitos académicos, sino con requisitos también y con habilidades que puedan ir aprovechando o que puedan ser una oportunidad para el trabajo, ¿ya? Que puedan ayudarnos a que sean compartidas por sus compañeros y que de esta misma manera se potencian estas habilidades, porque si tienen habilidades que son potenciadas,
la empresa o el lugar donde ustedes van a llegar a trabajar, aumenta su producción, aumenta su capacidad de eficacia considerablemente. Entonces, hoy en día es algo de lo que mucho se busca, mucho se habla, ¿ya? Pero aquí nosotros tenemos estas habilidades que se están en busca, son denominadas las Power Skills, ¿ya? Son habilidades del siglo XXI porque antiguamente, si bien las Power Skills existían, pero como otro formato, ¿ya? Hoy en día son las habilidades que se buscan del siglo XXI porque definitivamente el contexto de postulación a un cargo o de nuestro primer trabajo laboral hoy en día es muy distinto a lo que era antiguamente. Ya hoy en día se busca un profesional mucho más íntegro a nivel personal y no solo de conocimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué son las Power Skills? Para las personas que no lo saben, bueno, esto se refiere netamente a los conocimientos, a los hábitos, a las actitudes y emociones que permiten a las personas ser exitosas, ya sea en el colegio, en el trabajo, en el mundo laboral, en las relaciones y en la vida personal, ¿ya? Son aquellas que van a empoderar a los empleados y les van a dar confianza para poder comunicar, colaborar y poder ejercer un nivel de liderazgo de una manera mucho más eficaz. Son habilidades transversales que van desde comunicar de manera efectiva y asertiva hasta saber liderar o adaptarse a los cambios que de todas maneras es lo que uno más vive dentro del contexto laboral, ¿cierto? Esta capacidad de poder adaptarse a los cambios, esta capacidad de poder someterse a modificaciones constantemente de una manera positiva, de una manera asertiva y de una manera que podamos tener, sacarle provecho, ¿cierto?, a este nuevo cambio, ¿ya? Entonces, las Power Skills son principalmente habilidades que tienen que ver con todas aquellas cualidades que tienen las personas, como los conocimientos, los hábitos, actitudes, entre otros, pero que van con un solo fin, que es poder colaborar en poder ejercer una mayor confianza en las personas. Aquí tenemos una imagen de las Power Skills, de habilidades que se pueden ver que las habilidades tienen que ver netamente con las emociones, ¿ya? Por eso se habla de una actitud. Pero la pregunta de todo es, ¿para qué nos sirven las habilidades del siglo XXI? Bueno, básicamente, ¿para qué sirven las habilidades del siglo XXI? Claro. Bueno, el objetivo de la educación siempre, para nadie es un secreto, que está relacionado con la formación de seres humanos que tengan esta capacidad de poder vivir en un ambiente donde la paz sea una realidad, ¿ya? Para ello, la sociedad también debe estar preparada para aceptar ciertos cambios y saber desenvolverse en un mundo nuevo, ¿ya? Porque en eso consiste la vida, estar constantemente creciendo, siendo sometido a cambios, lo cual no es malo, porque todos los cambios nos van a generar un antes y un después, ¿ya? Las profesiones del futuro van a estar relacionadas no solamente con lo que yo les mencionaba antiguamente, que era esto de capacidades como académicas, sino que también con capacidades más personales y habilidades para la contratación. Entonces, las profesiones del futuro van a estar relacionadas, como nosotros estamos constantemente en este cambio de evolución, con un aumento drástico de la esperanza de vida, ¿sí? Los nuevos medios de comunicación frente al mundo digital, innovación y el decrecimiento del trabajo rutinario, ¿ya? Básicamente en esto van a ser focalizadas las nuevas profesiones. Entonces, para hacer frente a estos retos, las personas de hoy deben aprender habilidades que vayan a cubrir todos los ámbitos de la vida, ya de estas nuevas profesiones que van a estar en un futuro. Entonces, una manera de poder hacer frente a esto es que nosotros tengamos desde ya una preparación y un nivel de importancia en nuestras habilidades y en cómo saber utilizarlas de manera positiva ante nuestro lugar de trabajo, ¿ya? Pero las Power Skills, como yo les mencionaba, son las habilidades, pero habilidades blandas. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado qué es lo que son las habilidades blandas, espero que sí.
porque me imagino que todos la han ocupado en algún momento de su vida, pero bueno, las habilidades blandas son las cualidades como la competencia social, la inteligencia emocional y la autogestión, donde no solo son un bien que hay que tener, sino que son esenciales para poder conseguir cualquier trabajo, ¿ya? Si carecemos de alguna de estas habilidades, ni siquiera el currículum más prometedor ni las habilidades técnicas van a conseguir que podamos obtener este trabajo que anhelamos, porque, como les he dicho toda la presentación, el foco de las nuevas contrataciones de trabajo hoy en día son principalmente en personas que sean más integrales, que tengan conocimientos, sí, pero que también tengan un desarrollo de sus propias habilidades para el lugar de trabajo. Entonces, si no contamos con esto, aunque tengamos un currículum espectacularmente bueno, con mucha experiencia laboral o con muchos estudios, no nos va a servir de nada, porque hoy en día el foco está en lo que son las power skills, las habilidades blandas. Y aquí les puse un dato que yo consideré muy, muy importante, ya que esto tiene que ver con más allá de tener un currículum impresionante y de los conocimientos técnicos, hoy los empleadores buscan candidatos con un conjunto de habilidades más completo, que era lo que yo les decía recién, más integrales. Estos rasgos son algo más que un interés pasajero por un tema, indican nuestro compromiso por mantenernos al día, por actualizarnos, por desarrollar actitudes permanentes hacia el aprendizaje y de todas maneras una alta capacidad para trabajar y conectar con los demás. Por eso es tan importante el tema de las habilidades blandas, específicamente la que vamos a hablar ahora, que es la inteligencia emocional. Ya, yo aquí le puse unas breves definiciones por los autores que son más conocidos y que son los que tienen mayor manejo de lo que es la inteligencia emocional. Y de acuerdo a Goleman, habla de que la inteligencia emocional es la capacidad de poder reconocer nuestros propios sentimientos y la de los demás, ¿ya? Poder motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos, tratándose de un término que engloba habilidades muy distintas, aunque complementarias a la inteligencia académica, ¿ya? La inteligencia emocional, si bien es muy distinta a lo que nosotros entendemos como inteligencia académica, sí tiene un nivel de complemento muy grande y muy potente, y que es lo que nosotros buscamos ahora, ya que se complemente esta persona, que tenga un nivel de inteligencia académica alto, pero que además tenga un nivel de conectividad consigo mismo a través de la inteligencia emocional alto, para que estas dos se fusionen y se complementen en un profesional íntegro, capacitado para, a nivel intelectual y a nivel de vida, de experiencia, pueda salir adelante y afrontar las adversidades laborales, ¿ya? Ahí tenemos otro autor muy conocido también, que es Cooper y Sawaf. Bueno, él habla de que la inteligencia emocional es una capacidad de sentir, de entender y de poder aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como una fuente de energía humana, como algo más primitivo, algo más vital, a nivel de información, de conexión y de influencia, y cómo esto se relaciona entre sí, ya la capacidad de sentir y de poder aplicar nuestras emociones ante una conectividad de energía mucho más potente, ¿ya? Pero una vez que nosotros sepamos qué es lo que es la inteligencia emocional, también es importante saber para qué nos sirve, ¿ya? Porque de repente uno dice, ya, yo creo que tengo un nivel de desarrollo, pero ¿qué hago con ella? O sea, ¿para qué me puede servir? ¿Ya? Y la respuesta es muy sencilla. El éxito en la vida va a depender de cómo nosotros manejamos nuestras emociones y la capacidad que vamos a tener para poder resolver las dificultades relacionadas con nuestras propias emociones y con la de los demás. Cómo nosotros vamos a afrontar esta emoción, ya sea personal o de otra persona, cómo la vamos a afrontar, ya si se presenta alguna dificultad, cómo nosotros vamos a poder manejar esto, ¿ya? Esa capacidad que cada uno va a desarrollar o que cada uno tiene es lo que nos va a marcar una diferencia de lo vital que es la inteligencia emocional en nosotros mismos.
Dicho de otro modo, aquí les puse un gráfico. El éxito en la vida depende básicamente de un 25% de nuestras capacidades intelectuales y un 75% de nuestras actitudes emocionales. Mientras nosotros no tengamos un nivel de conciencia potente de nuestra y cómo a potenciarla, difícilmente nosotros vamos a poder desarrollarlas a nivel intelectual, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros lo logramos identificar, ocupamos nuestras actitudes más emocionales, nuestras habilidades blandas, nuestras capacidades intelectuales se ven mucho más beneficiadas, ¿ya? Por eso este gráfico que les puse. ¿Está pegado o no? Fernanda, estaría como pegado. Ahora está bien, ahora está bien. ¿Me escuchan? Sí, ya, súper. Ahí sí, Fernanda, sí. Ya. La pregunta del millón. ¿Para qué nos sirve la inteligencia emocional en el trabajo? Bueno, el objetivo de la inteligencia emocional no es principalmente controlar nuestras emociones, sino saber manejar las situaciones en las que aparecen emociones incontrolables o emociones poco comunes o emociones que de repente nos generan un poquito de incomodidad o de malestar, utilizando técnicas y estrategias que nos permitan reflexionar y pensar cuál es la mejor opción, ¿ya? O sea, básicamente nosotros no les estamos pidiendo que al tener una inteligencia emocional desarrollada en el trabajo se acostumbren a no sentir, a no vivir una emoción, sino más bien es al poder reconocerla, ya, y una vez que aprendemos a reconocerla, a cómo expresarla, ya que esto es algo muy primitivo también que se realiza desde cuando uno es muy pequeño, está en la etapa de infancia. Nuestros padres, nuestros cuidadores, el colegio nos enseña el reconocimiento de expresiones, pero también el saber expresarla, ya, y aquí a nivel de trabajo sigue siendo lo mismo. La idea de que ustedes sepan manejar sus emociones en algunas situaciones donde lo van a necesitar, pero siempre apelando a que esto nos permita poder reflexionar y pensar en las mejores opciones a nivel laboral, ¿ya? Aquí también pasa mucho que cuando uno pierde esta capacidad de poder controlar nuestras emociones es cuando un contexto laboral se desborda y una situación muy puntual comienza a ser algo mucho más grande, ¿ya? Y esto también lleva relación con la poca tolerancia que uno puede tener, ¿ya? Porque estamos muy acostumbrados, muy automatizados a constantemente sentirnos de cierta manera frente a algunas situaciones. Entonces nosotros acostumbramos a nuestro cerebro a que, por ejemplo, les doy un caso, estamos en nuestro lugar de trabajo y siempre que se contrata un nuevo personal nos llevamos bien con esta persona, ¿ya? Nunca ha pasado que las últimas contrataciones llega una persona con la que tenemos más dificultades o que sencillamente no nos llevemos bien. Entonces nosotros estamos acostumbrados a nuestro cerebro, por la experiencia, que cuando llega una persona externa nosotros nos sentimos tranquilos porque esta persona llega con una actitud tranquila y buena al lugar de trabajo. Pero cuando existe la excepcionalidad de que llega una colega con la cual nosotros podemos no llevarnos tan bien porque eso es parte del trabajo, nuestro cerebro dice, hey, pero ¿qué pasa? Aquí yo estaba acostumbrado a que las personas que llegaran nosotros nos sintiéramos bien y ahora te estás sintiendo mal. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros no tenemos esta capacidad de poder manejar la emoción incontrolable, que es poco común, podríamos generar una gran discusión, un gran problema, o sencillamente crear algo que nos ameritaba un mayor conflicto. Esta poca tolerancia al malestar o a la frustración siempre va a generar a nosotros mismos incomodidad y obviamente a las personas que están a nuestro alrededor también. Entonces por eso es muy importante que nosotros aprendamos no a controlar,
sino que a manejar las situaciones en que puedan ocurrir emociones que nosotros no estamos acostumbrados, y cómo usando algunas estrategias o técnicas que nos vayan a permitir reflexionar, mantenernos en calma, pensar las cosas con la mente fría y poder tomar la mejor decisión y la mejor opción a lo que tenemos que hacer, ¿cierto? ¿Estás muteada, Fernanda? Oye, esto se pegó. ¿Aló? ¿Te escuchas ¿Se bien? escucha? ¿Me escuchan bien? Se le escucha bien, señorita María. Se quedó pegado, esto parece. ¿Te escuchamos bien, María Fernanda? Sí, se me quedó pegada la presentación, sí. Ahí está. ¿Para qué sirve la inteligencia emocional en el trabajo? Sí, pero la siguiente no me avanza, ¿viste? Se pone así. Avanza a la siguiente, a ver. Sigue avanzando. No. Y se me quedó pegado, pero... Deme un minutito, lo voy a ver al tiro. Recuerda que yo sí, por cualquier cosa igual la tengo. Sí, me acuerdo. No se me ve esa parte, ¿por qué? No. Ya, no importa. No puedo ver la siguiente diapo, no sé qué es lo que ocurrió, pero les voy a comentar yo qué era lo que venía. ¿Ya? En realidad, lo que yo había hecho en la última diapositiva era generar un espacio donde nosotros pudiéramos conversar de qué es lo que cómo les parece a ustedes lo que es la inteligencia emocional, o si es que la habían relacionado alguna vez con el ámbito del trabajo, porque me da la impresión de que la mayoría de las personas tienden a creer que la inteligencia emocional solo se ocupa en términos más de relaciones, ¿ya? O en el ámbito educacional, pero no así en el ámbito del trabajo. Entonces, la última diapo que yo había hecho era con un espacio abierto para poder generar este intercambio de opiniones, porque yo sé que la presentación es de máximo 1 hora, entonces de repente cuando uno deja los últimos 10-15 minutos no es suficiente. ¿Me escucharon? Sí. Sí, entonces la idea es que ahora se puedan habilitar los micrófonos de las personas para que podamos generar este espacio de un conversatorio, ¿ya? Ahí, Ricardo, estoy viendo que hay comentarios en el chat. Sí, estoy buscando el chat que no lo... ¿Aló? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira, la consulta es lo siguiente. Bueno, nosotros tuvimos una excelente, a mí me da penita no acordarme nunca del nombre de esta profesora, pero tuvimos una profesora que nos hizo desarrollo personal en la carrera, que fue uno de los ramos que nos marcó a todos como ramos. Entonces ella nos habló mucho de esto de lo emocional y de cómo podíamos manejarlo, ¿cierto? Que
está como tú dices, cierto, que no se pueden evitar las emociones, pero sí se pueden controlar. Y ya no hablo mucho, cierto, sé que era tanto en la familia, en cualquier grupo social, cierto, las emociones nos acompañan a todos lados. Pero lo que yo tengo que contar es lo siguiente. En las entrevistas, no sé si siempre, pero por lo general nos hacen un par de test que son el Rorschach y otros más, ¿cierto? Y otras pruebas proyectivas que no hacen, por ejemplo, trabajar al hacer el dibujito del señor bajo la lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es la siguiente: esos, ¿qué tan efectivos son o como factor, qué tan importantes son dentro de un currículum o de una presentación en una entrevista? O sea, lo que pasa es que lo que se busca con ese tipo de test, de partida estos son test que son test de la personalidad, ¿ya? Entonces, aquí lo que nosotros buscamos como psicólogos al aplicar este tipo de instrumentos psicométricos es poder ver las capacidades personales que tiene cada persona y si es que cuenta con esta idoneidad al cargo o al puesto de trabajo donde está postulando, ¿ya? Porque de repente pasa que hay personas que no se le aplican estas evaluaciones psicológicas y que, claro, se leen toda como la descripción del cargo que ponen en las postulaciones de los trabajos, entonces se lo leen y después cuando van a la entrevista dicen que ellos tienen todo lo que decía en la descripción del cargo. Y después pasa que ingresan al trabajo en algunas ocasiones y después se dan cuenta de que en realidad no hay un par de habilidades ahí que no las tienen desarrolladas o no las tienen mayormente trabajadas, entonces ahí se empiezan a ver algunos problemas como de convivencia laboral. Pero lo que nosotros buscamos principalmente es ver si el perfil del cargo que se busca es compatible con esta idoneidad de la persona al realizar el test. Ya hay algunos test que son muy potentes. Sin embargo, nosotros como psicólogos nos genera un poco de rabia porque hoy en día uno ingresa a Google o a YouTube y busca como tips de cómo las respuestas tipo que uno tiene que dar en los test y para poder aprobar, ¿cierto?, la evaluación. Entonces, para nosotros como psicólogos es un poco latoso porque nosotros nos logramos dar cuenta al aplicar un test cuando la persona ya viene con una respuesta como muy determinada, como aprendida, y decimos, pucha, esta persona probablemente buscó en internet qué es lo que tenía que responder o cómo es lo que tenía que dibujar, y nosotros nos logramos dar cuenta de eso. Y como nos damos cuenta de eso, entonces nosotros ampliamos nuestro espectro y empezamos a evaluar cosas que muchas veces no son las que salen en Google o en YouTube. Pero de todas maneras, cuando ustedes hagan una entrevista laboral y tengan una evaluación psicológica y les pidan alguno de estos test, si ustedes creen que el psicólogo no lo ha detectado de que se estuvieron estudiando algo, la verdad es que sí lo detecta. Que no se nos diga de una cosa, pero sí lo detecta, porque nosotros tenemos un rango de respuestas tipo que es como lo esperado, producto de esto mismo, y la mayoría responde a eso. Pero es muy, muy importante, sobre todo por la idoneidad. Pero este tipo de test se usan, se van a seguir usando o hay, porque estos son igual, son de larga data estos test, no son nuevos, siguen usando. Lo que pasa es que hoy en día lo que se hace, existen test que son son focalizados de distintas maneras. Por ejemplo, hay test que son más en el ámbito laboral, que se ocupan más, hay otros test que son más en el ámbito como clínico o educacional. Entonces lo que pasa es que, por ejemplo, el test de Rorschach es el test más integral que nosotros como psicólogos tenemos, ¿ya? Es un test que mide y evalúa la capacidad de todo. Así es tan completo, es tan íntegro y así también es muy difícil de poder ver un margen de error porque es muy poco probable que ocurra. Existen algunas manipulaciones
donde el psicólogo aplicó mal o donde la persona se equivocó en responder o el contexto u otras variables alteraron, pero la verdad es que la evidencia demuestra que son muy efectivos. Sin embargo, hoy en día lo que se ha ido dejando un poco de lado son los test psicométricos, que es precisamente el test de la persona bajo la lluvia, o el de la persona de la figura humana, o el test de la familia, que son los test que uno tiene que dibujar, y se han focalizado otro tipo de test que son un poco más complejos de que la gente aprenda a manipular y a utilizar a su favor, pero de todas maneras que son muy, muy importantes. Ahora, cabe mencionar que los test a nivel general son complementarios a una buena entrevista laboral. O sea, nosotros como psicólogos no podemos quedarnos solo con una entrevista y a partir de eso poder tener una apreciación diagnóstica o poder decir algo al respecto. Siempre complementamos con un test. Y asimismo, no podemos solo aplicar un test y desde ahí emitir alguna opinión, porque siempre tiene que ser complementado con la entrevista. Se unen las dos partes, son igual de importantes. Gracias. Fernanda, en el chat hay una pregunta, dice que existen ejercicios que nos guíen en el autoconocimiento. Existen ejercicios que nos guíen en el autoconocimiento. Correcto, que nos guíen en el autoconocimiento. Ya, o sea, me refiero, me gustaría saber si en el concepto de autoconocimiento la persona se refiere a que lo que pasa es que el autoconocimiento por todos no es conceptualizado de la misma manera, entonces me gustaría saber si ella me lo podría aclarar un poquito. La persona que hizo la pregunta, no sé si nos puede escribir o a lo mejor puede hablar. Ya, mira. Lo que pasa es que hay otra persona que dice, en el día de ayer, en una feria laboral, en virtud de las expositoras, mencionaron la importancia del autoconocimiento y la propuesta de valor del postulante. Por lo tanto, el poder desarrollar las power skills como profesional y tenerlas identificadas es muy importante. Ah, claro, sí. O sea, lo que pasa es que el autoconocimiento tiene que ver con el yo saber cuáles son mis capacidades, cuáles son mis competencias, en lo que yo tengo más fortaleza o cuál es mi debilidad. Y a partir de eso nosotros aprender a potenciarlas y las que tenemos un poco más débil, aceptarlos y trabajar en ellas para potenciarlas. Entonces, me imagino que por ahí va la pregunta de ella del autoconocimiento. O sea, el saber yo cuáles son mis fortalezas me va a ayudar a que desde ahí yo me presento en este nuevo lugar de trabajo, en esta postulación, y hablo desde eso, ¿cierto? Desde la seguridad que me va a generar. Pero asimismo, al aprender a conocerme a mí misma y darme cuenta que tengo algunas falencias o algunas debilidades, y aprender a reconocerlas me va a servir para poder identificarlas y trabajar en ellas para que después no sean más debilidades, sino que se vayan trabajando. Y de todas maneras que también nos ayuda a que cuando entremos al trabajo o nuestra vida laboral sea mucho más efectiva, porque disminuimos las debilidades al hacernos cargo de ellas. Quizás relaciona con lo mismo mientras tú conversabas. ¿Cómo puede hacer esa persona ese trabajo, ese poder desarrollarse, poder encontrarse cuáles son sus habilidades? Quizás por ahí puede ir la pregunta. Yo creo que eso tiene que ver un poco también con el nivel de autoestima que uno tiene de sí mismo, ya la autovaloración, el saber en qué uno es bueno. Y una muy buena forma, por ejemplo, es de hacer una reflexión donde puedo poner, por ejemplo, en una hoja todas las debilidades y todas mis fortalezas que yo visualizo en mí. Ya, por ejemplo, ¿soy responsable? Sí, en realidad soy responsable porque llego a la hora. Y siempre entrego mis trabajos como corresponde, por ejemplo. O en otro caso, ¿soy puntual? No, en realidad no soy muy puntual, así que esto es como una debilidad. Hacemos este ejercicio de balanza y si nos cuesta un poco poder visualizarlo, siempre es importante nuestras redes de apoyo que nos puedan ayudar a complementar esto. O sea, preguntarle a nuestra mamá, preguntarle a nuestra pareja, ¿qué crees tú que es lo que yo debería mejorar o lo que tú ves que yo tengo como una falencia? Porque eso es algo percibido siempre por las personas que nos rodean.
Y desde ahí nosotros vamos haciendo si nos hace sentido o no. Mi mamá me dijo, por ejemplo, que yo toda la vida me levanté tarde. ¿Tendrá razón o no? Y claro, sí, en la media llegué tarde toda mi enseñanza media, en la universidad también llegué tarde y hoy en día que voy a trabajar, sí, en realidad tiene razón ya. Entonces ponemos como la impuntualidad en una debilidad, hacer como un escáner, ¿ya? Esa es una muy buena forma de poder darnos cuenta. Es ir un poco en la retroalimentación. Por una parte, hacer como tú mencionabas, esas dos líneas, nuestras habilidades, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y hay otra pregunta igual, dice, ¿puede indicar alguna herramienta que nos ayude a desarrollar la inteligencia emocional? O sea, yo creo que una habilidad, a ver, espérame, déjame leer la pregunta. ¿Puede indicar alguna herramienta que nos ayude a desarrollar la inteligencia emocional? O sea, yo creo que más que una herramienta, la inteligencia emocional es una habilidad, ¿ya? O sea, cuando nosotros no tenemos esta habilidad mayormente desarrollada, porque en sí la tenemos, solo que algunos la ocupan más y otros menos, yo creo que alguna forma de poder desarrollarla aún más es aprender a conectarnos con nosotros mismos, ¿ya? Aprender a hacer este análisis de cómo me siento y cómo expreso el cómo me siento. O sea, si yo estoy, por ejemplo, enojada, pero yo lloro, como que no hay una sintonización entre la emoción y la acción, ¿cierto? Porque se entiende que cuando uno está enojado podría como responder mal, estar un poco más irritable o tener una expresión corporal física un poco más tensa y no así llorar. Entonces, ¿cómo podemos potenciar nuestra inteligencia emocional? Yo creo que haciéndonos cargo de poder escucharnos a nosotros mismos, aprender a reconocer nuestras emociones, a expresarlas y aprender a identificar y reconocer las emociones de las personas que nos rodean. Porque una vez que nosotros logramos conectarnos con este otro, de cómo él se siente, nosotros podemos hacer algo al respecto. O sea, esta persona que está al lado mío, me doy cuenta de que parece que está triste, porque su cuerpo, su tono de voz, su cara responde a la emoción de la tristeza. ¿Y qué hago yo? Bueno, quizás lo que necesitas es contención, un poco más de cercanía física, alguna palabra de aliento, de apoyo, y ahí nosotros vamos trabajando la inteligencia emocional. O me doy cuenta que a nivel grupal todos mis compañeros están un poco cabizbajos porque se acerca, no sé, la fiesta de Navidad y parece que no nos van a dar un bono, y los noto a todos que están un poco cabizbajos, entonces yo logro identificar esta emoción y me hago cargo. Chicos, miren, ¿les parece? Ya no vamos a recibir bono, pero quizás podríamos reunirnos nosotros y hacer algún tipo de convivencia y sentirnos, pasarlo mejor la festividad, ¿cierto? Y pasamos este rato amargo. Tenemos un nivel de inteligencia emocional. No sé si se entiende. Sí, bueno. Mira, hay dos preguntas más. Te lo voy a tirar. ¿Cómo saber y conocer mis habilidades? Un poco lo que conversabas hace poquito. Y la otra es algún consejo para poder manejar la frustración. Ya, mira, la frustración es potente, la frustración, sí. Mira, la frustración yo creo que se puede manejar, es un poco extremo el yo generalizar cómo manejar la frustración porque todos respondemos de manera distinta ante ella, ¿ya? Entonces, yo puedo dar como un tip general, pero muchas veces para algunos sí les hace más sentido y funciona y para otras personas no. Entonces ahí uno como que tiende a particularizar la estrategia, ¿ya? Pero una forma de poder manejar la frustración, yo creo que además de exponerse a vivirla, ¿ya? Porque nosotros aprendemos a través de la experiencia, yo creo que además del poder atreverse a vivirla, reconocerla, es el aceptar. Ya nosotros aceptamos que nos sentimos frustrados porque hacemos este reconocimiento de la emoción, la expresamos y la aceptamos. O sea, yo me siento frustrada porque en realidad estudié mucho para la entrevista laboral y aún así no logré obtener el cargo o no logré aprobar una asignatura con una nota que uno esperaba. Entonces yo acepto que me siento frustrada y desde ahí, ¿qué hago? ¿Cómo superar esta frustración? Bueno, quizás
yo no estudié lo suficiente. Buscando una explicación al por qué ocurre esta frustración, porque la frustración ocurre muchas veces desde la incomprensión, del no saber qué es lo que pasó en su totalidad. Entonces, por ejemplo, este mismo caso donde nosotros decimos que no aprobamos la asignatura con una buena nota, o no pudimos obtener el cargo al que estábamos postulando, hacer el análisis. ¿Por qué yo no lo pude obtener? ¿Qué es lo que me frustra? O sea, ¿me frustra el que no haya quedado con el cargo, o me frustra el saber que voy a seguir cesante? ¿Me frustra no haber entrado a trabajar a esa empresa porque es la que siempre soñé? ¿O me frustra el que en realidad va a quedar la otra persona que me cae mal en el puesto de trabajo? Identificar, expresar, reconocer. Eso es una manera muy sabia también de disminuir la frustración, porque hay una comprensión del acto. Cuando no hay una comprensión, la frustración es mayor. Por lo menos en el chat son todas las preguntas. Si alguien que esté presente quiere hacer alguna consulta, que es un tema realmente interesante y no solamente es para cuando buscamos trabajo, sino para el día a día. Así que te agradecemos, Fernanda. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Para finalizar, bueno, darte nuevamente las gracias por tu exposición. Mañana estaremos enviando una encuesta de satisfacción de la actividad a todos los presentes, y es muy importante para nosotros que la puedan responder. Nos ayudan a planificar nuestras actividades a futuro y mejorar también cada día. Agradecer nuevamente la participación de ustedes, que se volvieron a conectar a lo que explicaba un poco Fernanda la semana pasada, y recordarles que la Oficina de Egresados y Titulados realiza actividades gratuitas para los estudiantes y profesionales de la UNAP, como webinar, talleres de empleabilidad, encuentros de egresados. Recuerden que tenemos una bolsa de empleo, www.unapempleos.cl, cuya inscripción es gratuita. No olviden mantener sus datos actualizados en nuestra página web. De esta manera se les puede enviar información de su interés, como ofertas laborales, ofertas académicas, actividades organizadas por la misma oficina y la universidad. Dejo los micrófonos, Fernanda, para que te puedas despedir y agradecer nuevamente tu participación. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme esta instancia de poder conversar, ¿cierto? Una temática que es muy importante, es muy profunda esta temática, la verdad es que da para mucho más el poder conversar. Lo traté de acotar lo mejor posible a lo que se había solicitado, pero yo creo que la base de todo es poder siempre aceptar nuestras emociones como parte normal de la vida y no aprender a minimizarlas, ¿ya? Porque cuando nosotros nos acostumbramos a minimizar es cuando el problema, que en un principio era muy pequeño, se empieza a agrandar. Así que les agradezco a ustedes, Fernanda, nuevamente. ¿Sí? Y se nos quedó una pregunta en el chat, y como todavía estamos casi en tiempo, sí, mira, dice, ¿cómo manejar el miedo ante situaciones nuevas en la vida? ¿Cómo manejar el miedo ante situaciones nuevas en la vida? ¡Wow! Mira, la verdad es que están muy buenos para hacer preguntas muy profundas, porque son muy generales. Entonces, ¿el miedo a qué? O sea, el miedo a... hay distintos tipos de miedo. Entonces, a ver, lo voy a tratar de relacionar como la adversidad, no sé, de perder un trabajo o no sé... Me imagino que como por ese lado puede ir. Entonces, ¿cómo manejar el miedo ante situaciones nuevas en la vida? Yo creo que en parte aprender a tolerar el malestar. Ya aprender a tolerar esta no respuesta automática que tendemos a tener ante una situación. Ya, o sea, por ejemplo, nosotros siempre que nos pasa algo, tenemos como una respuesta ya aprendida de cómo nos vamos a sentir ante esto, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando fallece una persona de nuestra familia, nosotros sabemos que ante eso nos vamos a sentir tristes, ¿cierto? Obvio, porque hay un vínculo, hay una relación ahí, todo un cuento. Pero pasa de repente que la persona que fallece pareciera ser que no es tan cercana a nosotros. Entonces, no nos sentimos tan apenados como si hubiese sido una persona más cercana. Entonces,
estas respuestas ante una misma situación de repente pueden variar. Y yo creo que a tolerar esta variación es lo que a nosotros nos va a ayudar a poder aceptar y manejar el miedo de situaciones nuevas. También yo creo que es muy importante el decirse siempre que en la vida ocurren cosas, ¿ya? Nosotros decidimos si son cosas buenas o son cosas malas, porque sencillamente pasan las cosas. Nosotros le ponemos el apellido si son una connotación negativa o una connotación positiva. Entonces, si nosotros tenemos un miedo ante una situación que nos pueden chocar, no, en realidad no es chocar, porque eso es un accidente, entonces no podríamos tener una predicción. Ya, un miedo, por ejemplo, a las alturas, nosotros sabemos que le tenemos miedo a las alturas, entonces nosotros evitemos exponernos ante estas situaciones que nos van a generar incomodidad, obviamente, pero si ya no lo podemos evitar, entonces tratemos de exponernos de una manera muy gradual, cada vez de a poco. O sea, ya primero voy a pararme desde el segundo piso, después desde el tercer piso, después del cuarto, de manera gradual, cosa de que nosotros vayamos acostumbrándonos, porque si partimos al tiro del 9º piso, probablemente nos va a dar vértigo, una crisis de pánico o algo así. Entonces yo creo que la clave es el aprender a tolerar el malestar. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecer, ahora que ya hacían todas las preguntas, en el chat igual les dejamos la encuesta y también los dejamos invitados, hay un link para la segunda feria laboral del REGRAP de las 18 universidades del Estado de Chile, que se están realizando durante esta semana. No sé si alguien más quiere hacer la última pregunta. Sí, yo. Te llegó una. Parece que como que se motivaron a último. Buscamos algún ejemplo de lo que no teníamos que hacer o decir en una entrevista en relación a la inteligencia emocional. Y con eso cerraríamos, Fernanda. Así para que... Ya, a ver, algún ejemplo de lo que no tenemos que hacer o decir en una entrevista en relación a la inteligencia emocional. Miren, yo creo que lo principal es el aceptar, lo que les he dicho todo el rato, es el aceptar las emociones como parte normal y el aprender a tolerar. Entonces, si en una entrevista de trabajo, por ejemplo, a nosotros nos preguntan, en caso de que usted se vea sometido a algún conflicto de convivencia, ¿qué es lo que usted haría? Si ustedes dicen, por ejemplo, no enfrentarlo o sencillamente ignorarlo, no lo aguanto, yo no aguanto que nadie me levante la voz y corto el tema ahí, probablemente no van a quedar en el lugar de trabajo hoy en día, porque lo que se busca hoy en día es la potencialidad de las habilidades blandas. La respuesta adecuada sería, no, nosotros vamos a buscar espacios para poder conversar, apelar siempre a la comunicación, ¿cierto? De poder resolver todo ahí, no pasar más adelante, porque el que esa persona esté conmigo enojada es porque algo ocurrió. Entonces, ¿por qué se siente así? Porque quizás yo levanté el tono de voz, hacernos cargo que eso está mal y no volver a repetirlo. Así que yo creo que lo que no deberían hacer es cuando hay que invalidar la emoción o algún colega, algún compañero, porque hoy en día con las Power Skills es una respuesta que es casi eliminación automática. Ahora sí, muchas gracias nuevamente. Con eso estaríamos cerrando. Un saludo a todos, muchas gracias por su participación. Invitarlos a cada una de las actividades que hace la Oficina de Egresados y Titulados. Súper. Muchas gracias a todos entonces y hasta la próxima vez que nos podamos encontrar para tener otro espacio. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.